¿Alguna vez te has preguntado si el dinero realmente puede comprar la dignidad de una persona? Esta es la historia de una mujer que, trabajando entre los lujos más extremos, decidió decir no cuando todos esperaban que se humillara. Lo que el dueño de la mansión no sabía era que tras ese uniforme de limpieza se escondía un pasado que cambiaría su vida y su visión del mundo para siempre. Quédate hasta el final para descubrir el secreto que dejó a toda una familia de élite en completo silencio. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Alessandra Cavalcante estaba de rodillas sobre el frío mármol de la residencia Valeriano cuando un sobre lleno de billetes cayó bruscamente frente a su rostro, interrumpiendo su labor de limpieza. Las notas de alto valor se esparcieron por todo el suelo que ella acababa de dejar impecable, y el sonido del papel golpeando la superficie resonó en la gran sala como un insulto silencioso que detuvo el tiempo. Ella levantó la mirada con lentitud y se encontró con los ojos de Enzo Valeriano, quien la miraba con una expresión de absoluta indiferencia, como si estuviera arrojando sobras a un animal callejero que no merece su atención. «Recógelo de una vez», ordenó él, sin siquiera dignarse a mirarla a los ojos, añadiendo con desprecio que era una propina por el trabajo extra realizado ese día para atender a sus invitados. Enzo le recordó que personas muy importantes estaban por llegar y que no quería que el personal fuera un estorbo, tratando a Alessandra como si fuera un objeto más de la lujosa decoración. Alessandra, sin embargo, no se movió de su posición inicial, permaneciendo de rodillas con el paño de limpieza en la mano y observando aquel dinero esparcido como si se tratara de basura sin valor alguno. A su alrededor, los demás empleados de la mansión bajaron la cabeza de inmediato, fingiendo estar sumergidos en sus tareas para no ser testigos de la humillación que su patrón estaba ejerciendo. Todo el mundo en la alta sociedad conocía a Enzo Valeriano, un multimillonario heredero de una fortuna forjada por generaciones, dueño de un imperio que se extendía por varios continentes y países desarrollados. Era bien sabido por todos que él trataba a sus subordinados como si fueran piezas de mobiliario invisibles, seres desechables que estaban allí simplemente para cumplir sus caprichos sin cuestionar nada. Pero ese día, la respuesta de la mujer que limpiaba sus suelos rompería la calma de la mansión, pues Alessandra poseía una fuerza interna que nadie en esa casa había logrado detectar hasta ese preciso momento. «Señor Valeriano», pronunció Alessandra con una voz sorprendentemente calmada y firme que resonó con autoridad en medio del silencio sepulcral que se había formado en la estancia principal. «No tengo ninguna necesidad de aceptar sus propinas. Ya recibo el salario correspondiente por el trabajo honesto que realizo cada día bajo este techo», añadió ella con serenidad. Enzo se detuvo en seco, girando la cabeza lentamente, como si sus oídos hubieran captado una frecuencia imposible, procesando con dificultad que alguien se atreviera a rechazar su dinero. «¿Cómo has dicho?», preguntó él, con un tono que mezclaba la incredulidad con una rabia creciente, esperando que ella se retractara de inmediato y recogiera los billetes del suelo de mármol. La tensión en la sala se volvió casi tangible, y Alessandra, manteniendo su compostura, repitió que el sueldo que le pagaba doña Constanza era justo y suficiente para su vida. Un silencio pesado y asfixiante cayó sobre la gran sala de la mansión Valeriano, mientras la ama de llaves, la señora Agripina, abría los ojos con terror e intentaba hacer señas desesperadas a Alessandra. El mayordomo jefe, el señor Octavio, tragó saliva con dificultad y desvió la mirada hacia las grandes ventanas, sabiendo que nadie en la historia de la familia se había atrevido a contradecir a Enzo. El heredero
dio 2 pasos amenazantes en dirección a Alessandra, haciendo que el sonido de sus zapatos italianos de piel fina golpeara el mármol con una cadencia que presagiaba una tormenta inminente. ¿Estás rechazando dinero real?, cuestionó él con arrogancia, preguntándole si tenía idea de cuántas personas estarían dispuestas a cualquier cosa por esa cantidad de efectivo que ahora estaba en el suelo. Alessandra se levantó despacio, se limpió las manos en su delantal de trabajo y sostuvo la mirada de su patrón sin mostrar ni un solo rastro de miedo. Fue en ese instante cuando todos los presentes percibieron algo profundamente diferente en aquella mujer que siempre había pasado desapercibida entre las sombras de las columnas de la mansión. No había rastro de sumisión en su rostro, ni tampoco el temor que solía dominar a quienes se enfrentaban al carácter explosivo de Enzo, sino una dignidad pura y antigua que parecía emanar de ella. Sé perfectamente que mucha gente lo necesita, señor, pero yo no acepto dinero que me arrojan al suelo como si fuera una limosna o un acto de caridad forzada, respondió ella con firmeza. Alessandra continuó diciendo que si él realmente quería darle algo como reconocimiento, debía entregarlo directamente en su mano, con el respeto que cualquier ser humano merece recibir. El rostro de Enzo se tornó de un color rojo intenso, pues jamás en su vida una empleada doméstica le había hablado con tanta propiedad y sentido de la justicia. Enzo abrió la boca, listo para estallar en una de sus conocidas rabietas de poder, pero fue interrumpido súbitamente por la voz de su madre que descendía con elegancia por la gran escalinata principal. Doña Constanza Valeriano bajaba los peldaños como una soberana que desciende de su trono, con el cabello perfectamente recogido y un vestido de seda que costaba más que cualquier vehículo de gama media. Sus joyas brillaban intensamente bajo la luz de las lámparas de cristal, y al notar la extraña escena en el recibidor, frunció el ceño con una mezcla de curiosidad y desaprobación. «¿Qué está ocurriendo aquí abajo?», preguntó con una voz autoritaria que obligó a Enzo a contener su furia inmediata frente a los empleados que observaban con curiosidad. «Nada importante, madre», respondió él entre dientes, aunque sus ojos seguían clavados en Alessandra con una intensidad que demostraba que aquel asunto no estaba ni cerca de terminar. Alessandra, manteniendo los modales, inclinó la cabeza en una reverencia educada hacia la dueña de la casa y pidió permiso para retirarse y terminar sus labores antes de que llegaran los invitados. «Con su permiso, doña Constanza, voy a finalizar la limpieza de las áreas comunes y me prepararé para servir la cena de esta noche», dijo antes de dar media vuelta. Pasó por el lado de Enzo sin dedicarle una sola mirada más, dejando los billetes de 100 reales esparcidos sobre el suelo de mármol como un testimonio silencioso de su rechazo. Mientras se alejaba por el pasillo que conducía a las dependencias de servicio, todos los que estaban en la sala se quedaron con la boca abierta, incapaces de creer lo que veían. Acababan de ser testigos de algo inédito en la mansión de los Valeriano. Alguien le había dicho no al hombre más poderoso de la ciudad. 2 horas más tarde, la mesa del comedor principal estaba preparada con una perfección que solo se encontraba en las páginas de las revistas de decoración más exclusivas del mundo. Los cristales importados de Europa, la porcelana fina de colección y los cubiertos de plata brillaban intensamente bajo la luz del gigantesco candelabro de cristal que presidía la estancia. Enzo estaba sentado en la cabecera, flanqueado por su madre, recibiendo a 3 invitados de honor que habían viajado desde el Medio Oriente para discutir inversiones estratégicas de gran escala. El jeque Sujair Al-Fayed era un hombre de unos 60 años, con una barba grisácea impecablemente cuidada y unos ojos penetrantes que daban la impresión de poder ver a través de las personas.
Acompañándolo, 2 asesores tomaban notas constantes de cada palabra mencionada, mientras el ambiente se llenaba de términos financieros complejos y promesas de expansión comercial de alto nivel. Alessandra entró en el comedor portando una bandeja de plata, sirviendo los primeros platos con movimientos precisos, elegantes y un silencio que denotaba una gran formación profesional. Se había cambiado el delantal de limpieza por un uniforme de servicio más formal y oscuro, pero los dueños de la casa seguían tratándola con la misma indiferencia de siempre. Puedo asegurarles, jeque Zuhair, que nuestro proyecto de expansión en su región garantizará un retorno de inversión muy superior a lo que cualquier competidor pueda ofrecer, decía Enzo con una sonrisa. Él mostraba la arrogancia de quien cree que el negocio ya está cerrado antes de firmar, intentando impresionar al jeque con números astronómicos y proyecciones de crecimiento masivo. El jeque Zuhair asintió con lentitud, pero su expresión permanecía neutral, como si las cifras en el papel no fueran lo único que estaba evaluando en aquella mesa de lujo. Los proyectos son solo datos sobre el papel, señor Valeriano. A mi edad, lo que realmente me interesa para una sociedad a largo plazo es el carácter de las personas, comentó el jeque con sabiduría. Enzo soltó una carcajada arrogante, respondiendo que su apellido era sinónimo de éxito desde hacía 4 generaciones y que eso debería ser prueba suficiente de su valía y carácter. En ese momento, Alessandra pasaba por su lado sirviendo el vino en las copas de cristal, moviéndose con una gracia natural que contrastaba con la rigidez de los demás empleados. Cuando se acercó al jeque, él levantó la mano con amabilidad para indicarle que no consumía alcohol, agradeciéndole el gesto con una cortesía que Enzo raramente mostraba. «Por supuesto, jeque. Alessandra te traerá un zumo de inmediato», dijo Enzo rápidamente, pero antes de que ella pudiera retirarse, la llamó de vuelta con un tono imperativo que buscaba reafirmar su autoridad. Enzo, queriendo demostrar quién tenía el mando frente a sus distinguidos invitados, detuvo a la empleada con un gesto brusco antes de que se retirara a buscar el zumo. «Ya que estás aquí, aprovecha y sirve vino también a los asesores del jeque. Muévete, que no tenemos toda la noche para esperar», ordenó con esa impaciencia característica que rayaba en la mala educación. Alessandra tomó la botella con manos firmes y se aproximó a los acompañantes de Zuhair al-Fayed, pero justo cuando se disponía a inclinar el cuello de la botella, el jeque pronunció unas palabras en árabe, dirigiéndose a su equipo. Uno de los asesores le respondió en el mismo idioma, iniciando una breve conversación privada en una lengua que nadie en esa mesa de brasileños entendía, excepto la mujer que sostenía el vino. Alessandra se detuvo en seco en medio del movimiento con la botella aún suspendida en el aire y giró su rostro hacia el jeque con una expresión de absoluto entendimiento. Para el choque absoluto de todos los presentes en el lujoso comedor, Alessandra respondió en un árabe perfecto y fluido, dejando a Enzo y a su madre completamente petrificados en sus asientos. «Con todo mi respeto, señor, yo no sirvo bebidas alcohólicas a personas de su cultura, pues va en contra de mis principios y de los suyos», tradujo ella con una dignidad que heló la sangre de su patrón. El silencio que cayó sobre la sala fue tan pesado que el suave balanceo de las lágrimas de cristal del candelabro, movidas por el aire acondicionado, parecía un estruendo en comparación. Enzo se levantó de su silla muy despacio, con el rostro desencajado por una mezcla de sorpresa y una humillación que no sabía cómo procesar ante sus socios. «Tú hablas árabe», balbuceó él, mientras Alessandra dejaba la botella sobre la mesa con una calma que resultaba casi irritante para alguien acostumbrado a dominar. «Lo hablo, señor», respondió ella con sencillez, a lo que doña Constanza reaccionó dejando caer su tenedor de plata sobre el plato de porcelana con un ruido seco.
¿Desde cuándo hablas ese idioma y por qué nunca mencionaste una habilidad tan específica al solicitar el empleo en esta casa?, interrogó la madre de Enzo, visiblemente alterada por el descubrimiento. Lo hablo desde siempre, señora, y no lo mencioné porque usted jamás me preguntó por mis capacidades lingüísticas durante estos 5 años de servicio, replicó Alessandra con una lógica irrebatible. Mientras tanto, el jeque Zuhair observaba a la empleada con una expresión extraña que no era de simple sorpresa, sino de un reconocimiento profundo y casi reverente. Él le dijo algo más en su lengua materna y ella le respondió en un tono bajo y respetuoso, manteniendo un diálogo que excluía por completo a los dueños de la mansión. De repente, el jeque abrió los ojos de par en par y se puso de pie de un salto, rompiendo todo el protocolo de la cena formal con una agitación que nadie esperaba de un hombre de su rango. «¡Eres tú! No puede ser que seas tú después de tanto tiempo», exclamó él con una emoción que rozaba la incredulidad ante la mujer que servía los platos. Alessandra bajó la cabeza en una reverencia profunda, una de esas que solo se reservan para la realeza o figuras de altísima importancia, y le pidió en portugués que guardara silencio. «Por favor, señor, no lo diga aquí, no en este momento», suplicó ella, con un acento que antes no había aparecido, revelando una sofisticación que el uniforme de servicio no lograba ocultar. Enzo, completamente perdido en su propia casa, exigió a gritos que alguien le explicara qué demonios estaba sucediendo frente a sus ojos. El jeque Zuhair miró a Enzo con una expresión que mezclaba una profunda lástima con un desprecio evidente por la ignorancia del joven empresario. «Señor Valeriano, ¿tiene usted la más mínima idea de quién es la persona que ha estado limpiando sus suelos y sirviendo sus caprichos todo este tiempo?», preguntó el jeque con voz solemne. «Es una empleada doméstica, una mujer que aparentemente guarda secretos que no debería tener», respondió Enzo irritado, tratando de recuperar un control que ya se le había escapado de las manos. «¿Secretos?», repitió el jeque soltando una risa corta y amarga mientras negaba con la cabeza ante la ceguera de su anfitrión. «Esta mujer no es una simple empleada, señor Valeriano. Yo la conozco desde que era una niña de apenas 10 años de edad en círculos muy diferentes a este», reveló el invitado. Alessandra cerró los ojos con fuerza, como si estuviera rezando para que ese momento de exposición pública no llegara nunca, pues su vida de tranquilidad estaba a punto de desmoronarse. Ella es la hija de uno de los diplomáticos más respetados y poderosos de Siria, una mujer educada en las instituciones más exclusivas de toda Europa, continuó narrando el jeque. Explicó que Alessandra habla 7 idiomas con fluidez y que en su juventud estuvo prometida en matrimonio con uno de los hombres más influyentes del Golfo Pérsico. La bomba cayó en medio del comedor como si el techo de la mansión se hubiera desplomado sobre las cabezas de los Valeriano, dejando a Enzo sin aliento. Él miró a Alessandra, luego al jeque, y de nuevo a la mujer que tenía enfrente, preguntándole con voz trémula si todo aquello era realmente verdad. Alessandra no respondió de inmediato, permaneciendo con la cabeza baja mientras sus manos temblaban levemente al costado de su cuerpo, evidenciando la tensión emocional del momento. Doña Constanza se levantó también, con la voz saliendo estridente y cargada de una indignación que no podía ocultar ante el supuesto engaño. «¿Nos mentiste? Imtesis que situacia, Inda, entraste en mi casa bajo una identidad falsa y nos engañaste a todos para conseguir este trabajo», acusó la madre de Enzo con dureza. «Nunca le mentí, señora», respondió Alessandra en voz baja, pero con una firmeza que no admitía réplicas. «Simplemente decidí no contar todos los detalles de mi vida pasada».
Enzo explotó entonces, acusándola de haberlos engañado al fingir ser alguien que no era, entrando en su hogar bajo falsos pretextos que ahora le parecían intolerables. Fue en ese instante cuando Alessandra levantó la cabeza y miró a Enzo directamente a los ojos, y todos pudieron ver que había lágrimas de dolor acumulado en su mirada. No eran lágrimas de vergüenza por haber sido descubierta, sino de una herida profunda que había intentado sanar durante años de exilio voluntario y trabajo duro. «Yo no fingí ser nadie diferente, señor Valeriano», sentenció ella, con una voz que, a pesar del llanto contenido, no flaqueaba ante el poder del hombre frente a ella. «Soy una empleada doméstica. Eso es lo que he sido durante los últimos 5 años. Limpio, cocino y cuido de este lugar con una dedicación absoluta», afirmó con orgullo. Alessandra criticó que ellos asumieran que una empleada no puede tener una historia, un pasado complejo o una dignidad que merezca ser respetada por encima del dinero. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y continuó hablando, exponiendo la superficialidad con la que los Valeriano observaban el mundo que los rodeaba. «Ustedes me miraron y solo vieron a una mujer pobre que limpia el suelo. Nunca se dignaron a ver a la persona que estaba detrás del uniforme de servicio», denunció Alessandra. Recordó cómo Enzo se sintió ofendido esa mañana cuando ella rechazó su dinero tirado en el mármol, no por el rechazo en sí, sino por su audacia de creerse digna de respeto. La sala permanecía en un silencio absoluto, e incluso los asesores del jeque habían dejado de escribir para presenciar el desmoronamiento de la soberbia de los anfitriones. Enzo intentó articular alguna palabra de defensa, pero se dio cuenta de que no tenía ningún argumento válido para contrarrestar la verdad que ella exponía. Finalmente, Alessandra pronunció una frase que resonaría en la mente de Enzo durante el resto de sus días, cambiando su percepción de la realidad para siempre. «Yo abandoné un palacio real para no ser nunca más la propiedad de nadie, señor Valeriano. ¿Realmente creyó que aceptaría ser tratada como un objeto suyo?», sentenció ella. Con una parsimonia que dejó a todos en shock, se quitó el delantal, lo dobló con un cuidado casi ritual y lo depositó con suavidad sobre la mesa de comedor. «Presento mi dimisión de forma inmediata. Iré a recoger mis pocas pertenencias y me marcharé de esta casa ahora mismo», anunció antes de salir de la habitación. El jeque Zuhair miró a Enzo, negó con la cabeza y le dijo que acababa de perder a la mujer más valiosa que jamás cruzaría el umbral de su puerta. Gracias por seguir en sintonía. Antes de continuar, quiero agradecerte profundamente por habernos acompañado hasta este punto de la trama. Si te está gustando este relato de redención y secretos, no olvides suscribirte al canal para no perderte el desenlace. ¿Qué crees que pasará ahora que el secreto de la protagonista ha sido revelado? ¿Logrará Enzo redimirse o será demasiado tarde? Déjanos tu opinión en los comentarios. Enzo se quedó allí de pie, inmóvil, observando el delantal perfectamente doblado sobre la mesa de caoba, y por primera vez en su existencia experimentó una sensación punzante de vergüenza. El joven millonario no pudo conciliar el sueño en toda la noche, permaneciendo sentado en la terraza de su habitación mientras observaba el jardín iluminado por la luna. Cada vez que cerraba los ojos, la escena de la cena se repetía en su mente como una película de la que no podía escapar, viendo a Alessandra renunciar a todo. Aquel gesto tan simple de doblar su uniforme con cuidado tenía mucha más dignidad que cualquier cosa que él hubiera presenciado en su círculo social de élite. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a asomar por el horizonte, él seguía despierto, atrapado en un mar de preguntas que no tenían una respuesta sencilla. Su madre, doña Constanza, entró en su habitación a las 7 de la mañana sin llamar, con un rostro que reflejaba que ella tampoco había descansado.
Tenemos que hablar seriamente, Enzo, sentenció su madre mientras se sentaba en la poltrona frente a él, cruzando las piernas con una elegancia que escondía su nerviosismo. Ella le reveló que acababa de hablar nuevamente con el jeque Zuhair Al-Fayed por teléfono para obtener los detalles que faltaban sobre la vida de Alessandra. La historia resultó ser mucho más trágica y compleja de lo que ambos habían imaginado inicialmente en medio de la confusión de la cena de negocios. Alessandra al-Rashid era la única hija de un diplomático sirio de alto rango que prestaba servicios en la embajada de Ginebra, en Suiza. Su madre había fallecido cuando ella tenía apenas 15 años, dejándola bajo la tutela de un padre que seguía tradiciones extremadamente antiguas y rígidas. Siguiendo esos mandatos, su padre la había prometido en un matrimonio concertado con un influyente empresario de Dubái al cumplir los 21 años. Enzo murmuró con amargura sobre el matrimonio arreglado, pero su madre lo interrumpió para aclarar que no fue solo un acuerdo, sino algo forzado y violento. El hombre en cuestión era un individuo de más de 50 años que, según el jeque, tenía la fama de tratar a sus esposas con brutalidad. Doña Constanza relató que aquel hombre ya había tenido 3 esposas previas. Una murió en circunstancias muy extrañas y las otras vivían recluidas sin contacto familiar. Enzo sintió que el estómago se le revolvía al imaginar a la mujer que limpiaba su casa siendo entregada a un destino tan cruel y oscuro. Alessandra intentó por todos los medios rechazar el enlace, implorando a su padre que cancelara el compromiso, pero él se negó por una cuestión de honor. Ella pasó meses encerrada en su habitación, siendo instruida en clases de etiqueta y sumisión absoluta para servir a quien sería su futuro marido. Ante la pregunta desesperada de Enzo sobre qué ocurrió después, su madre le explicó que Alessandra huyó la noche anterior a la ceremonia de boda. Ella había planeado su escape durante semanas, cortándose el cabello, cambiando su vestimenta y falsificando documentos para salir de Suiza escondida en un camión. Su padre llegó a ofrecer recompensas internacionales por cualquier información sobre su paradero y la familia del novio juró encontrarla para restaurar su honor herido. Alessandra desapareció por completo del radar de su familia hasta el punto de que, oficialmente, fue declarada muerta para no empañar más el apellido Al-Rashid. Enzo se levantó de un salto, caminando de un lado a otro de la habitación mientras procesaba que ella se había estado escondiendo en su propia casa. Por esa razón trabajaba como empleada doméstica, vivía de forma discreta y nunca aceptaba dinero extra que pudiera llamar la atención sobre ella. Doña Constanza asintió con gravedad, explicando que Alessandra no era solo una mujer huyendo de un mal matrimonio, sino una refugiada emocional que lo abandonó todo. Te cuento esto porque vi cómo la miraste anoche, Enzo, y también vi la forma en que ella te observó antes de marcharse, dijo su madre. Enzo admitió que ella lo miró con rabia, pero su madre lo corrigió con dureza. No fue rabia, hijo mío, fue una decepción profunda, lo cual es mucho peor. Doña Constanza le explicó que Alessandra esperaba que él fuera diferente al resto de los hombres poderosos que conocía, pero él demostró ser igual de arrogante. Las palabras de su madre golpearon a Enzo como un golpe físico, haciéndole admitir con voz ronca que la había tratado como si no fuera nada. Él reconoció haberle arrojado dinero al suelo, tal como el prometido de Alessandra solía tratar a sus anteriores esposas en Dubái. Su madre lo miró fijamente a los ojos y le recordó que Alessandra huyó de un hombre que quería poseerla, solo para encontrar a Enzo, tratándola igual. Enzo sintió que las piernas le flaqueaban y se dejó caer de nuevo en la silla, cubriéndose el rostro con las manos y admitiendo que lo arruinó todo. Sí, lo arruinaste,
pero todavía tienes una oportunidad de intentar enmendar tus errores si actúas con rapidez y humildad, le sugirió doña Constanza. Él preguntó si ella ya se había marchado de la mansión, creyendo que su dimisión de la noche anterior era el punto final definitivo. Sin embargo, su madre le reveló con una pequeña sonrisa que Alessandra aún seguía en la propiedad, pues no había salido de su habitación todavía. Doña Constanza había ido a verla esa mañana y la encontró sentada en su cama con la maleta cerrada, pero sin intenciones de huir nuevamente. Alessandra le había explicado a la dueña de la casa que estaba cansada de correr y esconderse tras 5 años de cambiar de nombre y de ciudad. Ella decidió que, si tenía que marcharse de la residencia Valeriano, lo haría de cabeza erguida y en su propio tiempo, no expulsada por el miedo. Enzo sintió una presión en el pecho al darse cuenta de la increíble fortaleza de la mujer que había subestimado durante tanto tiempo por puro prejuicio. Su madre lo llamó idiota por última vez, instándolo a buscarla de inmediato para, al menos, pedirle una disculpa sincera por su comportamiento anterior. Enzo se levantó con una determinación nueva y preguntó dónde podía encontrarla en ese momento exacto para hablar con ella a solas. Doña Constanza le indicó que estaba en el jardín de la parte trasera, cuidando de las flores que ella misma había plantado meses atrás. Alessandra estaba arrodillada en el cantero, con las manos manchadas de tierra, arreglando con delicadeza unas mudas de jazmín que requerían atención especial. Llevaba la misma ropa sencilla de siempre, pero ahora Enzo podía ver con claridad lo que antes le había resultado completamente invisible a sus ojos. Notó su postura recta, la forma elegante en que movía sus manos y ese aire de distinción de quien fue educada para gobernar, pero eligió la sencillez. Alessandra, la llamó él con suavidad, pero ella no se giró ni dejó de trabajar en sus plantas, respondiendo que no tenían nada más de qué hablar. Enzo se aproximó manteniendo una distancia respetuosa, pidiéndole por favor solo 5 minutos de su tiempo para poder expresar lo que sentía. Ella finalmente se detuvo, aunque permaneció arrodillada en la tierra, concediéndole ese breve espacio de tiempo para que hablara. «Vengo a pedirte perdón», dijo Enzo con dificultad, pues las palabras de disculpa nunca habían sido parte de su vocabulario habitual con nadie en su vida. Se disculpó por la forma en que la trató, por el dinero que arrojó al suelo y por su falta de sensibilidad hacia su persona y su dignidad. «Acepto tus disculpas», respondió ella de forma simple y directa, volviendo de inmediato a remover la tierra con sus manos desnudas. Enzo se sintió frustrado por la brevedad de su respuesta y preguntó si eso era todo, a lo que ella respondió que el registro de la disculpa no cambiaba nada. Ella le explicó que sus palabras solo llegaban porque ahora él conocía su historia de princesa y diplomática gracias a lo revelado por el jeque. Alessandra le lanzó una pregunta que lo dejó mudo. Si ella fuera solo una empleada común sin pasado importante, ¿estaría él allí pidiendo perdón? La pregunta quedó flotando en el aire del jardín como una acusación certera que Enzo no podía rebatir, pues ambos sabían que la respuesta era un rotundo no. Alessandra se levantó despacio, se limpió las manos en su pantalón y se enfrentó a él, señalando que él no respetaba a la mujer que limpiaba su casa. Tú estás pidiendo perdón a la hija del diplomático, y esa es la diferencia abismal entre el respeto real y la simple lástima, sentenció ella con tristeza. Enzo explotó diciendo que no era lástima, sino el reconocimiento de que se había equivocado al juzgarla únicamente por su apariencia externa de sirvienta. Ella le recordó que abandonó su fortuna y títulos porque aprendió que esas cosas no definen el valor intrínseco de un ser humano. Lo que realmente define a alguien, según Alessandra, es cómo trata a los demás cuando cree que no habrá consecuencias por sus actos.
Alessandra cruzó los brazos y confrontó a Enzo con una mirada que desnudaba su falta de coherencia interna ante la situación. Si yo fuera solo una mucama común, sin pasado de noble fugitiva, sin estudios en Europa ni 7 idiomas, ¿estarías aquí?, cuestionó ella con firmeza. El silencio prolongado de Enzo fue la respuesta más honesta que pudo dar, confirmando que sus prejuicios seguían dictando sus acciones. Alessandra asintió con tristeza, comprendiendo que él no había aprendido a respetarla a ella, sino a valorar su antiguo estatus social. Ella recogió su cesta de herramientas de jardinería y comenzó a alejarse, pero Enzo le gritó que esperara, rogándole una oportunidad para explicarse. Con la voz quebrada, él admitió que ella tenía toda la razón y que su presencia allí se debía inicialmente al descubrimiento de su linaje. Sin embargo, confesó que sus palabras de la noche anterior sobre no ser propiedad de nadie se habían quedado grabadas en su mente. Enzo reveló que, al igual que ella, él vivía rodeado de personas que solo lo trataban como una propiedad o un medio para obtener beneficios. Nadie me ama por lo que soy, sino por lo que poseo, admitió él, buscando una conexión humana que Alessandra cortó de inmediato. Ella le recordó que todos tienen problemas, pero que eso jamás justifica tratar con desprecio a quienes consideramos inferiores. Enzo reconoció que ella era la primera persona en años que no se había inclinado ante su fortuna ni se había impresionado con su apellido. Alessandra sonrió con amargura, señalando que esa falta de sumisión fue lo que realmente le molestó y lo hizo sentir pequeño. «Bienvenido al club», sentenció ella, explicando que la gente que trabaja para personas como él se siente pequeña y humillada todos los días. Aquella frase golpeó a Enzo con la fuerza de una revelación, haciéndole entender por fin el daño que su arrogancia causaba a los demás. «Soy igual al hombre del que escapaste, ¿verdad?», susurró él con horror al darse cuenta de su propio comportamiento. Alessandra no respondió con palabras, pero su silencio confirmó sus peores temores, dejándolo hundido en un banco de piedra del jardín. «Soy un monstruo», se lamentó él, pero ella se acercó lentamente y se sentó a su lado, manteniendo una distancia de respeto. Alessandra le dijo que no era un monstruo, sino un hombre que nunca había necesitado mirar hacia abajo, pero que aún podía aprender. Él le suplicó que le enseñara a ser una persona real, a ver el valor humano en cada trabajador de su casa. Alessandra lo estudió durante un largo momento antes de decidir darle una única y última oportunidad bajo condiciones muy estrictas. Le ordenó que al día siguiente se despertara a las 5 de la mañana, vistiera ropa vieja y pasara la jornada trabajando a su lado. Enzo miró la mano extendida de ella, notando los callos de quien trabaja duro, y aceptó el trato con una determinación renovada. «Estaré allí a las 5 en punto», prometió él, sellando un pacto que valía más que cualquier contrato de millones que hubiera firmado. A la mañana siguiente, Enzo se levantó antes de que sonara la alarma, vistiéndose con una camiseta desbotada y unos vaqueros gastados. Se miró al espejo y casi no se reconoció sin su reloj suizo, su gel en el cabello o su postura de superioridad. Al bajar a la cocina a las 5 exactas, encontró a Alessandra preparando el café para el resto de los empleados que iniciaban su turno. Ella asintió al verlo llegar puntual y le entregó un delantal de tela áspera, indicándole que su primera tarea era ayudar con el desayuno. Enzo dudó un segundo al tocar el tejido zurrado, pero se lo puso y preguntó qué debía hacer para comenzar la jornada. Alessandra lo puso a pelar 20 patatas para el puré, explicándole que 17 personas dependían de ese alimento para trabajar. Él tomó el cuchillo con torpeza, sintiéndose perdido ante una tarea tan mundana pero necesaria para el funcionamiento del hogar.
Tras verlo fallar durante unos segundos, ella le mostró el movimiento correcto de la mano para no desperdiciar la comida. En su primer intento serio, Enzo se cortó el dedo, soltando una maldición en voz baja, mientras la sangre comenzaba a brotar. Alessandra, sin inmutarse, le entregó un paño limpio y le explicó que cortarse era parte normal del proceso de aprendizaje. La diferencia es que nosotros no teníamos a nadie que hiciera esto por nosotros, le recordó ella con una punzada de realidad. Enzo apretó el paño contra su herida y volvió al trabajo con más cuidado, procesando cada palabra de la mujer a su lado. En ese momento entró la señora Agripina, quien casi deja caer su bandeja al ver a su patrón con un delantal de cocina. Alessandra intervino rápidamente, informando que Enzo pasaría el día con ella aprendiendo cómo funcionaba realmente la casa. La ama de llaves se quedó sin palabras, pues en 30 años de servicio jamás había visto a un valeriano en la cocina antes de las 10. Sin embargo, la señora Agripina sintió la necesidad de hablar y le preguntó a Alessandra si ya le había contado a Enzo aquella noche. El ambiente en la cocina se volvió tenso de inmediato, y Alessandra se puso rígida pidiendo a la gobernanta que guardara silencio. Pero Agripina decidió que Enzo debía saber la verdad completa sobre cómo Alessandra había llegado a esa mansión hace 5 años. Relató que ella apareció una noche con una mochila, con un miedo atroz en la mirada y marcas profundas en sus muñecas. Ante la pregunta de Enzo sobre qué tipo de marcas eran, la gobernanta respondió con una palabra que lo heló: marcas de esposas. El silencio en la cocina fue asfixiante mientras Agripina explicaba que Alessandra huía de un matrimonio forzado y temía ser capturada. Ella le había suplicado protección, ofreciéndose a trabajar de forma gratuita con tal de tener un lugar donde esconderse de sus perseguidores. Agripina admitió que la ayudó porque vio en ella el mismo desespero que sufrió su propia hija, quien no logró escapar de un mal destino. Contrató a Alessandra a espaldas de doña Constanza, ocultándola en los fondos de la propiedad durante 3 meses antes de presentarla formalmente. Mintió diciendo que era la sobrina de una amiga, y la madre de Enzo nunca cuestionó la procedencia de la nueva empleada. Enzo se giró hacia Alessandra, quien lloraba en silencio de espaldas a ellos mientras recordaba su calvario. Alessandra se volvió y mostró sus cicatrices circulares en las muñecas, marcas permanentes del tiempo que pasó encadenada antes de su boda pactada. Reveló que su prometido la encerraba cada noche para evitar que huyera, riéndose de sus súplicas mientras apretaba más las cadenas. Planeó su fuga durante semanas, fingiendo sumisión hasta que logró robar la llave que él escondía bajo su almohada. Saltó desde una ventana del 2º piso, lesionándose un tobillo, pero corrió por la carretera hasta que un camionero decidió ayudarla. Enzo, arrodillado frente a ella, sintió una vergüenza tan profunda que deseó desaparecer al comprender la magnitud del sufrimiento de Alessandra. Ella cruzó 3 países en 2 meses, cambiando siempre de nombre y mirando hacia atrás, hasta encontrar refugio con Agripina. La gobernanta explicó que Alessandra llegó como un fantasma, demasiado delgada, asustada y con el cuerpo lleno de moretones. Agripina hizo lo que cualquier madre haría, dándole comida, ropa y, sobre todo, devolviéndole la dignidad que le habían arrebatado. Ella confesó que le contaba esto a Enzo porque necesitaba que entendiera que arrojar dinero al suelo no era una humillación cualquiera. Era exactamente lo mismo que el prometido de Alessandra hacía, obligándola a recoger la comida del suelo de rodillas. Enzo bajó la cabeza, destruido emocionalmente, mientras Alessandra le recordaba que él también creía estar por encima de los demás. La diferencia es que tú estás dispuesto a bajar de tu pedestal, admitió ella, dándole un rayo de esperanza para cambiar su naturaleza.
Enzo, todavía de rodillas en el suelo de la cocina, tomó con una delicadeza infinita la mano de Alessandra y observó las cicatrices que el tiempo no había podido borrar de sus muñecas. Sintió que el corazón se le oprimía al pensar en todo el calvario que ella había sufrido y en cómo él, con su arrogancia, había reabierto esas heridas sin siquiera darse cuenta. Siento mucho por todo lo que pasaste, por haber sido parte del problema y por no haber tenido la sensibilidad de ver a la mujer valiente que tenía delante, confesó con sinceridad. Alessandra lo miró fijamente y le recordó que él no era solo parte del problema, sino que representaba el problema mismo, aunque ahora tenía la elección de ser parte de la solución definitiva. La señora Agripina intervino para romper la tensión, recordando que todavía había 17 personas esperando su desayuno y que el trabajo no se detendría por las lamentaciones. Enzo se levantó, se secó las lágrimas y retomó el cuchillo con una determinación que nunca antes había sentido en su vida privilegiada. Cada patata que pelaba se sentía como una pequeña penitencia personal, un intento de entender el valor del esfuerzo diario que Alessandra realizaba sin que nadie se lo agradeciera. A las 7 de la mañana, cuando el desayuno finalmente estuvo listo, Enzo sentía que el cuerpo le dolía y que su orgullo anterior estaba completamente hecho pedazos tras el esfuerzo físico. Sin embargo, al ver a todos los empleados sentados a la mesa disfrutando del alimento que él había ayudado a preparar, experimentó una satisfacción genuina que ningún negocio millonario le había dado. Alessandra se acercó a él y le explicó la primera lección del día, que el trabajo honesto cansa el cuerpo, pero alimenta el alma de una forma que el dinero no puede comprar. Pero la jornada apenas comenzaba, pues la segunda lección consistía en limpiar la mansión entera, desde los suelos hasta los rincones más olvidados de las habitaciones. Pasó el resto del día fregando pisos, lavando platos y arreglando camas, dándose cuenta de que cada rincón de su hogar llevaba la huella invisible de las manos de Alessandra. Ella no era simplemente una empleada, era el alma silenciosa que mantenía la armonía en esa casa, y él casi la había expulsado por un capricho de superioridad mal entendida. Al atardecer, Enzo estaba sentado en el jardín, exhausto y con la ropa sucia, sintiendo dolores en músculos que ni siquiera sabía que existían en su cuerpo. Alessandra se sentó a su lado, tan cansada como él, pero habituada a ese ritmo de vida, y le preguntó si había logrado sobrevivir a su primer día de trabajo real. Él respondió que apenas lo había logrado, pero cuando ella le ofreció volver a trabajar al día siguiente, Enzo aceptó sin dudarlo, mirando con admiración a la mujer que tenía al lado. Curioso, Enzo le preguntó por qué le había dado esa oportunidad después de todas las humillaciones que él le había hecho pasar durante tanto tiempo. Alessandra guardó silencio un momento, observando cómo el cielo se oscurecía, y explicó que Agripina le dio una oportunidad cuando ella no sentía que merecía ni siquiera existir. Decidió que si alguien le pedía una oportunidad de verdad, ella se la daría, porque todo el mundo merece la ocasión de ser una mejor versión de sí mismo. Justo cuando se levantaban para entrar a cenar, la señora Agripina apareció corriendo por el jardín con el rostro pálido y los ojos llenos de un terror absoluto. Informó con voz temblorosa que un hombre estaba en la puerta de la mansión preguntando por Alessandra, afirmando ser un enviado directo de la familia Al-Rashid. El mundo pareció detenerse para Alessandra, quien se puso pálida y sintió que las piernas le fallaban ante la noticia de que su pasado la había encontrado finalmente. Me han encontrado, Enzo. Después de 5 años de huir y esconderme, finalmente han dado conmigo, susurró con una voz quebrada por el miedo más profundo.
Sus manos estaban heladas y su respiración se aceleró mientras miraba hacia la entrada de la casa, esperando ver aparecer a sus captores en cualquier momento. Enzo la sostuvo con firmeza, pidiéndole que respirara y jurándole que no permitiría que nadie se la llevara de su lado por la fuerza. Pero ella le explicó que si era gente de su prometido no vendrían a preguntar, sino a arrastrarla de vuelta a una vida de cadenas de la que no escaparía 2 veces. Agripina, llorando desesperada, preguntó qué debían hacer, y en ese momento algo cambió definitivamente dentro de Enzo Valeriano. Ya no era el hombre superficial que arrojaba dinero al suelo, sino alguien que había visto las cicatrices de Alessandra y estaba dispuesto a protegerla con su propia vida. «Ustedes no hagan nada, yo me encargaré de esto», sentenció con una firmeza que no admitía discusiones, entregando a Alessandra a los brazos de la gobernanta. Alessandra intentó detenerlo, advirtiéndole que esa gente era extremadamente peligrosa y que no se detendrían ante nada para cumplir su misión. Enzo la miró a los ojos con una determinación feroz y le recordó que esa era su casa y que nadie entraría allí para amenazar a quien estaba bajo su protección. Caminó hacia la entrada principal con pasos firmes, sintiendo cada músculo de su cuerpo tenso y listo para enfrentar lo que fuera necesario por la seguridad de Alessandra. Al llegar al recibidor, vio a un hombre alto con traje oscuro y ojos fríos que examinaba el lugar con una frialdad militar inquietante. El mayordomo, el señor Octavio, estaba visiblemente asustado y presentó al visitante como alguien que buscaba con urgencia a la empleada Alessandra Cavalcante. El hombre se presentó como Khalil Mansur, representante de los intereses de la familia Al-Rashid, y saludó a Enzo con una reverencia calculada y gélida. Enzo cruzó los brazos, bloqueando el paso de forma desafiante, y preguntó qué podía querer una familia tan poderosa con una simple empleada de su hogar. Khalil sonrió con desprecio y reveló que la empleada era en realidad la hija de un diplomático sirio prometida en matrimonio a un hombre poderoso hacía 5 años. Explicó que su huida había causado una grave deshonra a ambas familias y que su misión era localizarla para informarle que su prometido estaba dispuesto a perdonarla. Enzo, sintiendo una rabia creciente, se burló de la supuesta generosidad de un hombre que pretendía perdonar a alguien que solo buscaba su libertad. ¿Y qué pasa si ella no quiere ser perdonada por ese hombre?, cuestionó Enzo con sarcasmo mientras se acercaba peligrosamente al enviado. Khalil respondió que no era una cuestión de deseos personales, sino de honor familiar, afirmando con frialdad que Alessandra pertenecía legalmente a su prometido. La palabra pertenecer actuó como un detonante en Enzo, quien dio un paso al frente con los ojos encendidos de furia por la injusticia que escuchaba. Alessandra no pertenece a nadie más que a sí misma. Ella es una mujer libre y no va a salir de esta casa bajo ninguna circunstancia, sentenció él con autoridad. Khalil amenazó con que la familia Al-Rashid tenía conexiones y recursos ilimitados para llevarse a la mujer por las buenas o por las malas. Fue entonces cuando doña Constanza apareció en la escalera y, para sorpresa de Enzo, se puso al lado de su hijo para defender a Alessandra. Afirmó que Alessandra era una empleada ejemplar con derechos legales en el país y que cualquier intento de llevársela sería tratado como un secuestro internacional. Doña Constanza, con una postura de acero, ordenó a Khalil Mansur que abandonara la propiedad inmediatamente, advirtiéndole que la familia Valeriano no se dejaba intimidar. Aseguró que contaban con los mejores abogados y conexiones políticas para convertir cualquier agresión en el mayor escándalo mediático que el Oriente Medio hubiera visto jamás. Khalil, dándose cuenta de que no sería una tarea sencilla, se retiró con una última reverencia irónica, asegurando que esto no había terminado todavía.
En cuanto la puerta se cerró, Enzo miró a su madre con asombro por la valentía que había mostrado al proteger a alguien que antes ignoraba por completo. Doña Constanza, con las manos todavía temblando por la tensión, le ordenó que buscara a Alessandra para que los tres pudieran hablar y encontrar una solución definitiva. Alessandra estaba en el salón temblando de miedo cuando Enzo entró para decirle que el enviado se había marchado, pero que la amenaza seguía latente en el aire. Doña Constanza, sentada con una firmeza inusual, confesó que ella también había vivido en una prisión de cristal, casada por obligación y no por amor, lo que la llevó a empatizar con el calvario de Alessandra. Unida por ese dolor común, la madre de Enzo decidió que ninguna otra mujer sería quebrada bajo su techo y juntos trazaron un plan para protegerla legalmente. Enzo propuso un matrimonio civil inmediato para otorgarle a Alessandra la ciudadanía y una protección diplomática que dificultara cualquier intento de rapto por parte de su antiguo prometido. Aunque ella dudó inicialmente, temiendo que fuera otra forma de cautiverio, aceptó al ver la honestidad en los ojos de Enzo, quien prometió merecer su sí cada día. Se casaron en una ceremonia sencilla, lejos de los lujos, comprometiéndose a construir un respeto mutuo mientras trabajaban codo a codo en las tareas del hogar. Sin embargo, la paz duró poco, pues 3 semanas después, el mismísimo prometido de Alessandra, Rashid Al-Haim, se presentó en la mansión con hombres para reclamar lo que consideraba suyo. Rashid amenazó con destruir la vida de todas las personas que habían ayudado a Alessandra en sus años de fuga si ella no regresaba con él de inmediato. Ante la desesperación, Enzo contactó al jeque Sujair, quien reveló que su propia sobrina había muerto a manos de Rashid y decidió que era hora de hacer justicia pública. Alessandra tomó la decisión más valiente de su vida. Autorizó al jeque a exponer toda su historia ante la prensa internacional para detener a su agresor para siempre. El escándalo estalló a nivel global, convirtiendo a Alessandra en un símbolo de libertad y obligando a Rashid a huir del país totalmente desmoralizado y bajo investigación. La repercusión fue tan inmensa que cientos de mujeres comenzaron a congregarse a las puertas de la mansión Valeriano, buscando el mismo refugio y esperanza que Alessandra había encontrado. Doña Constanza, inspirada por la valentía de su nuera, decidió abrir los portones de su hogar para transformar la fría mansión en un centro de acogida para sobrevivientes. Enzo renunció a la presidencia de su imperio económico para dedicar su vida y fortuna a este nuevo propósito, descubriendo que la verdadera riqueza estaba en servir a los demás. Con el tiempo, la estructura de la casa cambió. Y Alessandra, ahora esperando un hijo, vio cómo su dolor se transformaba en una herramienta de sanación para miles de mujeres en todo el mundo. Las leyes internacionales comenzaron a cambiar gracias a su testimonio, probando que una sola voz, cuando es firme, puede derrumbar muros de injusticia milenarios. 6 meses después, la placa de la entrada ya no llevaba el nombre de una familia de élite, sino que rezaba Casa de Acogida Alessandra, refugio para nuevos comienzos. Durante la inauguración oficial, mujeres de diversos países compartieron sus historias de escape, celebrando que la dignidad ya no era algo que se pudiera comprar o vender. La hija de la gobernanta Agripina, que también había vivido escondida, regresó a casa para unirse a la lucha, cerrando un círculo de miedo que duró una década. Doña Constanza pidió disculpas públicas por su arrogancia pasada, reconociendo que Alessandra había sido la maestra que le enseñó el valor de la libertad tardía. La ceremonia fue un testimonio de que el amor verdadero no aprisiona, sino que ofrece las alas necesarias para que el otro elija quedarse por voluntad propia. Al final de aquel día histórico, Enzo y Alessandra se quedaron solos en el jardín,
contemplando la obra que habían construido sobre los cimientos del respeto y la igualdad. Él le confesó que se había enamorado de ella no por su título de princesa, sino por la mujer que pelaba patatas a su lado a las 5 de la mañana. Ella, a su vez, reconoció que su amor nació al ver a un hombre capaz de bajar de su pedestal para aprender a ser un ser humano real y compasivo. Bajo las mismas estrellas que antes presenciaban su soledad, se prometieron una vida de compañerismo absoluto donde nadie sería dueño de nadie. La historia de la empleada que rechazó al millonario terminó no con una transacción, sino con una transformación profunda de ambos corazones. La mansión, que antes era un monumento a la vanidad, se convirtió en un faro de esperanza que recordaba al mundo que la dignidad no se negocia bajo ninguna circunstancia. El jeque Zuhair estableció un fondo internacional en memoria de su sobrina para asegurar que ninguna mujer volviera a sentirse desamparada en su lucha por la autonomía. Rashid Al-Haim, por su parte, terminó sus días en el ostracismo absoluto, siendo un ejemplo de cómo el poder sin ética se desmorona ante la verdad. Alessandra sintió que el peso de su pasado finalmente se había disuelto, dejando espacio para un futuro donde su hijo crecería con valores de libertad y equidad. Enzo aprendió que ser un hombre de verdad significaba respetar y proteger la libertad del otro, incluso por encima de los propios deseos. En las noches tranquilas, el sonido del trabajo en la cocina ya no era un ruido de servidumbre, sino el ritmo de una comunidad que se apoyaba mutuamente para salir adelante. Doña Constanza encontró en la gestión del refugio una alegría que nunca le dieron los eventos sociales de la alta sociedad, sintiéndose finalmente útil y libre. Agripina y los demás empleados pasaron de ser figuras invisibles a ser los pilares fundamentales de una organización que salvaba vidas a diario. La cicatriz en la muñeca de Alessandra seguía allí, pero ya no como un recordatorio de dolor, sino como una medalla de guerra que honraba su resistencia. El puré de patatas de las 5 de la mañana siguió siendo una tradición para Enzo, recordándole siempre el día en que empezó a ser verdaderamente humano. Finalmente, la lección más importante que quedó grabada en las paredes de aquella casa fue que el amor no se mide en títulos, palacios o cuentas bancarias. Se mide en la capacidad de mirar a los ojos al otro y reconocer su valor infinito, independientemente del uniforme que vista o del suelo que limpie. Alessandra Al-Rashid, ahora Alessandra Valeriano, no solo salvó su propia vida, sino que cambió el destino de miles que estaban por venir. Enzo Valeriano no solo salvó a una mujer, sino que rescató su propia alma de la vacuidad de una vida sin propósito ni empatía. Y así, entre los jardines de una mansión transformada, el amor y la libertad florecieron juntos, demostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo con dignidad.